Bueno, los invito a tomar asiento. Estamos por comenzar la conferencia magistral de clausura de estas jornadas, la conferencia magistral que estará a cargo de la doctora Aida Kepelmacher y el doctor Daniel Soria. No lo voy a presentar yo, sino el doctor Gustavo Caramelo y la doctora Marisa Herrera, los primeros entusiastas en realizar esta jornada de celebración, así que simplemente estaba tomando el micrófono para pedirle que se sentaran, hiciéramos silencio, así le doy la palabra al doctor Caramelo. Muchas gracias. Gracias. Presento el primer término al doctor Soria, después Marisa se va a encargar de presentar a Aida Kepelmacher. El doctor Soria va a hablar sobre el Código Civil y Comercial y el Derecho Público, algunos aspectos de interés y la cuestión de la responsabilidad del Estado. El doctor Soria ha realizado estudios y cursos de posgrado y doctorado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Universidad de Austin, Texas, el Consejo de Estado francés y la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Derecho Administrativo. Ha desarrollado el ejercicio liberal de la abogacía, asesorado y ejercido funciones públicas en diversas organizaciones. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Convención para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en 1994. Se ha desempeñado como profesor en grado y posgrado de diversas asignaturas, Derecho Administrativo, Derecho Público, Derecho Local y Derecho Urbanístico, en las Universidades Nacional de Buenos Aires, Nacional de Rosario, Nacional del Sur, Notarial Argentina, Austral y Universidad Católica Argentina. Y en cursos profundizados para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Lincoln Institute of Land Policy, el INAP, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, la Federación Argentina de Municipios y la Federación Española de Municipios y Provincias, entre varias organizaciones de esa índole. Es autor de varios libros en coautoría y de una gran cantidad de publicaciones de su especialidad. Es miembro titular del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y actualmente también ministro decano de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que me ha hecho la Facultad de Derecho de la Universidad de Avellaneda. Me siento un poco un invitado de esos que son primos del que festeja el cumpleaños, que no lo conoce nadie, porque esto es una celebración del derecho privado y yo trato de estar más vinculado al derecho público. Sin embargo, no miro de soslayo la actividad que se ha hecho en esa materia, sino la miro con admiración por la metodología que se logró y por el resultado que se logró. También me congratulo de estar en la Facultad de Derecho, en una Facultad de Derecho que no conocía, la primera que estoy, en tiempos en los que se necesita cada vez más la palabra del derecho. Voy a tratar de referirme a dos temas que tienen que ver con el Código Civil y Comercial. Por un lado, habré de detenerme en algunas interacciones entre reglas del Código Civil y Comercial y reglas pertenecientes a los derechos públicos, haciendo mención a algunos supuestos de complementariedad, primacía y conflicto que se generan en este campo, teniendo en cuenta la estructura compuesta del cuño federal de nuestro Estado, en la que coexisten, y este es el presupuesto de la estructuración de este tipo de Estados compuestos, varios centros de producción normativa. En la segunda parte trataré de referirme a algún punto, algunas cuestiones del Instituto de la Responsabilidad del Estado, que tanta polvareda generó en los tiempos de la sanción del Código. Vayamos a lo primero. Es justo celebrar estos 10 años de la codificación, cuya elaboración supuso un gran avance para el derecho. Es una gesta jurídica, podríamos decirlo, fruto de aportes de cantidades de especialistas destacados, bajo la guía y la coordinación de 3 notables y experimentados juristas, entre otros la que engalana esta mesa y que me honra compartir el panel. La codificación recogió lo que podría decirse el estado de opinión de la comunidad jurídica contemporánea, más allá de tener algunas
una inspiración en el derecho comparado. Es un código de la realidad en ese sentido. El derecho privado y el derecho en general, podría decirse, en algún plano, puede ingresar a una fase regulatoria más moderna y más realista, como les dije. La vocación de sistematicidad, encomienda que siempre ambiciona una codificación, fue lograda, fue alcanzada, aún aceptando que la estructuración del derecho privado tiene como eje la codificación y ordenamientos sectoriales que lo complementan en legislaciones especiales. El ensamble de las piezas normativas del Código Civil y Comercial ganó en concisión y sentido práctico al hablarse de un documento rebosado. Como una suerte también de paradoja, sin embargo, la inteligencia final de sus normas estará confiada a una especie de nuevo Hércules, no al Hércules dorquiniano, pero son los casos difíciles, sino un Hércules de la mundanidad, de la cotidianidad. Cada vez que se revise una cláusula penal, que se integre un acto viciado con una nulidad parcial, que se morigere por excesivo interés pactado, que se valore la esencialidad del error a los fines de establecer un vicio del consentimiento, que se determine la procedencia y el monto de la compensación a falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, que se fije la renta compensatoria por el uso del inmueble de la vivienda familiar, que se adecue la prestación de un contrato que sobrevino excesivamente onerosa, entre tantísimos otros casos, aparecerá la presencia de ese Hércules de la mundanidad. El Código Civil y Comercial logra entonces el cauce de organizar sin fisuras significativas la generalidad de los vínculos, los conflictos y las modalidades de actuación que ofrece la vida de relación, y tiende a hacerlo por medio de una serie de enunciados que reflejan un ideario perdurable, con vocación de exhaustividad y perdurabilidad. Esto es claro. Como también lo es aquella distinción que enhebra a Carbonnier, según la cual, mientras la costumbre conserva, la legislación innova. Debemos asumir entonces, a 10 años, que el Código Civil y Comercial no es algo pétreo ni modificable, pero tampoco es, mucho menos, pretende ser una ley formal más, porque organiza prácticamente una rama del derecho y perfila meticulosamente una gran cantidad de institutos de la experiencia jurídica no penal. Esta iniciativa encierra una pretensión de totalidad y coherencia sin parangón en los últimos años. En este contexto, cabe situar el deslinde entre las reglas de este enorme documento jurídico y los derechos públicos. Lo uso el plural para significar de antemano que estamos en presencia de plurales centros de producción normativa y recordar que nuestro Estado es federal, cosa que vale la pena recordar de vez en cuando, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que recibe todos los días mucho menos de lo que produce y tiene una discriminación que mutila su capacidad de acción. Concierne entonces al sistema de distribución y reparto de competencias ubicar el filo que divide las aguas o que las une, según se vea, entre la codificación y las normas del derecho público, al amparo de la cláusula de los códigos, del artículo 55, inciso 12 de la Constitución. El anteproyecto pretendió, y lo logró en gran medida, buscar niveles aceptables de armonización, de complementación, lo que se denominó el diálogo de fuentes, eliminar las divisiones tajantes, los compartimientos estancos, y en gran medida lo logró. La idea de confluencia, de superación de fronteras infranqueables ha sido prioritariamente considerada en varias de las normas, pero nuestra matriz federal también impone otras vueltas de tuerca jurídica. Para ganar en racionalidad habría que distinguir una serie de relaciones y de interacciones. Las primeras, y que en algunos puntos predominan en el Código, son las que tienden a la absorción de los significados jurídicos para que todos los institutos que están en esta senda sean exhaustivamente regulados en la codificación.
Un segundo grupo de normas es aquella que pretende la integración de significados y de una combinación entre una norma básica y una norma de desarrollo para ganar en la coexistencia y en el diálogo entre el derecho público y el Código Civil. Y las menos son las que reconocen la primacía, la precedencia jurídica de las normas locales. Un primer ejemplo lo encontramos con las normas procesales del Código, o por lo menos las directrices procesales de la codificación. Hay varias en varios lugares. El ejemplo más característico probablemente sea el capítulo vinculado al derecho de familia. Como todos sabemos, la materia procesal y la organización de la justicia es un tema no delegado por las provincias a la nación. Sin embargo, por excepción, desde antiguo, la Corte Suprema ha admitido que el Congreso emita normas de procedimiento relacionadas con los institutos de derecho común que regula, cuando fuesen razonablemente necesarias para el mejor ejercicio de los derechos. Es decir, una pauta extremadamente laxa, desfederalizadora, alguien podría decir. La acuñó en el año 1923 en el presidente Bernabé Ferreira y fue reiterada entre otros en el caso Feito García en el año 77, en el caso Volcker en el año 2005 y hasta nuestros días se mantiene. Precisamente en ese caso Volcker se dijo que la facultad reservada por las provincias de dictar los códigos procesales debe ser entendida en consonancia con las normas que puede dictar el gobierno de la nación con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que consagran la legislación nacional sustancial. Nuevamente, una muy generosa traslación interpretativa de atribuciones hacia el Congreso de la Nación. En el código figuran una serie de dispositivos vinculados al régimen de las familias. Por ejemplo, en el artículo 706, inciso B, se define ciertas notas de la estructuración de los órganos jurisdiccionales. Se dice que los jueces de familia deben ser especializados y contar con un equipo de apoyo multidisciplinario. Yo comparto los propósitos de esta norma, pero prevengo acerca de la posibilidad de que el día de mañana el legislador quiera hacer un fuero societario, un fuero de seguros, y un experimento nuevo aparezca cada día e incida en las dificultades financieras de los poderes judiciales como un reto que nadie en cada provincia buscó ni planificó. Pero hay normas que tienen que ver con la primacía de lo local. Algunas de esas normas fueron ligeramente modificadas en el tránsito entre la revisión del anteproyecto y la revisión del proyecto por el Poder Ejecutivo. Dos de ellas son significativas. El artículo 240, el primero, que se refiere al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, y el artículo 1970, que es la virtual réplica del viejo artículo 2611 del Código Vélez, que apunta a las limitaciones administrativas a la propiedad y el interés público. En cuanto al primer artículo, el Poder Ejecutivo le agregó al proyecto y así fue sancionado un párrafo. La norma refiere que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y agrega allí, intercala un párrafo sugerente y debe conformarse con las normas administrativas en el orden nacional y local dictadas en el interés público. Esto permite un campo de actuación en algunos campos, en algunas materias, como el urbanismo, el medio ambiente, por parte de los actores locales, que me parece que es muy significativo. En 1970, el artículo 1970, repetía en la primera parte la regla de que las limitaciones administrativas a la propiedad y el interés público se rigen por el derecho administrativo. Es decir, es una norma de remisión simple. Pero agregó en el segundo párrafo: el aprovechamiento y uso del dominio sobre los inmuebles debe ejercerse de acuerdo con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Este precepto, de la mano de la regla de la autonomía municipal garantida en el artículo 123 de la Constitución, son la clave de bóveda del surgimiento de una regulación urbanística más potente. Pero también hay normas complementarias, por ejemplo en materia de conjuntos inmobiliarios, los artículos 2073, 2079 y 2080 del anteproyecto y del proyecto y luego sancionado
fueron interferidos de alguna manera con una serie de normas que le dan intervención al actor administrativo local para la localización de los conjuntos inmobiliarios, para la regulación de los aspectos perimetrales, para la definición incluso de algunas reglas internas de funcionamiento. Hay también tendencias centralizadoras, no solo en las normas, sino en algunas interpretaciones. Solamente citaré dos casos. Un primer ejemplo es el presente de las mañanitas del año 2009 de la Corte, en el que se impuso por sobre una regulación local de la provincia de Neuquén en materia de Camino de Sirga el precepto por entonces del Código de Vélez, del artículo 2639, y se lo hizo con un estándar muy relevante, muy relevante. Así sostuvo la Corte que al haber atribuido a la Nación, las provincias, la facultad de dictar el Código de Fondo, los estados locales han admitido la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan, criterio que no importa desconocer que las provincias conservan todo el poder no delegado en la construcción del gobierno federal, sino determinar el alcance de lo que sí ha sido, para lo cual, entiende la Corte, la referida legislación tuvo por finalidad el logro de un sistema homogéneo de leyes. De alguna manera, lo que hace es parificar en su valor de comparación o patrón de cotejo, a los fines de establecer un test de compatibilidad y validez de la norma de legislación fondal con la propia Constitución. Otro ejemplo similar, años antes lo había establecido la Corte en el caso Banco de Suquía del año 2002, en cuanto a la protección y la invariabilidad de los bienes de familia, haciendo prevalecer la legislación nacional de fondo por sobre un texto constitucional de la provincia de Córdoba. Lo mismo podría decirse que resultó de la interpretación de las normas del Código Civil y Comercial nuevo, artículos 2532 y 2560, en materia de prescripción de los tributos locales, en la que la Corte ha interpretado en el caso Volkswagen el mantenimiento de una doctrina desfederalizadora como es la del precedente Philip-Cross. En definitiva, hay soluciones normativas dispersas y diversas, y hay soluciones jurisprudenciales que marcan algunas tendencias en algún punto diferentes a una tendencia federalizadora o descentralizadora. Veamos lo referente a la responsabilidad del Estado. Nos toca analizar entonces una de las instituciones claves del Estado de Derecho, la responsabilidad patrimonial de las entidades estatales. Sobre esta cuestión, como hemos dicho, se genera un conflicto que podríamos esquemáticamente, burdamente calificar entre administrativistas y civilistas, una especie de divorcio antes del matrimonio. En realidad, el asunto se origina poco antes de sancionarse el Código, cuando el Estado Nacional del Congreso dicta la Ley de Responsabilidad Estatal, la Ley 26.944, y cuando extirpa del anteproyecto de ley que aprobaba el Código Civil y Comercial los artículos 1764 a 1766 que se referían a un capítulo especial del derecho de daños de la responsabilidad, que era el relativo a la responsabilidad del Estado precisamente. El primero de estos artículos se refería a la responsabilidad por falta de servicio, el segundo a la responsabilidad por sacrificio singular de derechos y el tercero a la responsabilidad del funcionario público. Vale detenerse en un punto liminar. Por mucho que se trate de un aspecto jurídico formal, no deja de ser relevante o no desdeñable al menos. Y es el que concierne a las competencias normativas implicadas. En este empeño debemos interrogarnos si lo que hizo en aquel momento el Estado Nacional, el Congreso, fue válido, fue admisible, o si no lo fue. Para contestar esto es preciso tomar el grueso de las dos posiciones en común. Podríamos denominar un primer grupo los civilistas sistemáticos uniformadores, que dialogan o compiten o tienen un contrapunto con los administrativistas descentralizadores. En el primer nivel, con sostén en la causa de los códigos, se argumenta desde una tímida
posición de inconstitucionalidad hasta una muy marcada posición de inconveniencia, que de traer las relaciones vinculadas a la responsabilidad del Estado del capítulo del sistema de derecho de daños es disfuncional. Como fuere el punto de partida, se afirma que la pertenencia de esta parcela al derecho de daños no debería discutirse, sea el derecho de daños un derecho común superador del derecho privado o sea que pertenezca al derecho privado. Sería algo así como una modalidad de responsabilidad patrimonial que es mutilada sin razón plausible, se argumenta. Estructurado a partir de un sistema y una lógica elaborada a lo largo del tiempo, con diferentes fases y evoluciones, el esquema del derecho de daños integra institutos muy consolidados, a diferencia de lo que existía con los mimbres, como diría Díaz Picasso, de la responsabilidad del Estado, que se montaban sobre precedentes. Básicamente, la responsabilidad del Estado funcionaba a partir de decisiones de la Corte, no siempre coherentes entre sí, con lo cual el patrón de comparabilidad de los contenidos no podía celebrarse con mucho acierto, porque la casuística fija meandros y los meandros determinan muchas veces, o son determinados muchas veces por los hechos. Los hechos no son siempre repetitivos. En este material también se apela a una realidad o a una afirmación incontestable, que el derecho privado ha trabajado mucho mejor estos institutos que el derecho público. Se dice y se trabaja desde hace mucho tiempo, se comparte algunos de estos aspectos, lo que es la antijudicidad, el daño, el nexo causal, la reparación plena, los rubros indemnizatorios, el caso fortuito, la responsabilidad solidaria, la responsabilidad concurrente o insólita, la actividad riesgosa o peligrosa, el riesgo o vicio de la cosa. Desde hace décadas se viene debatiendo con bastante eficiencia en ese mundo este tipo de materiales. Además, se afirma que una cosa es la pertenencia, la inscripción al derecho de daños de este capítulo, y otra es negar cierta autonomía de contenidos, como por ejemplo tienen supuestos como la responsabilidad de los establecimientos educativos o la responsabilidad en materia de consumo. Se critica la dispersión regulatoria por asistemática y se la critica también por ser fuente de la desprotección. Se afirma que el derecho público lo que abarca desprotege y que el derecho privado es un cauce adecuado de la tutela y la protección, montado en el denominado derecho constitucional a la reparación que los civilistas extraen de una lectura especial que se hace y que la Corte ha recogido del artículo 19 de la Constitución, los precedentes Munters, Coloma, Rodríguez Pereira, Tiberio, Crispo, etc. Los tres artículos extirpados, finalmente se afirma, se correspondían con la mejor doctrina de la Corte, no innovaban nada en ese aspecto y en gran medida esto es cierto. Finalmente, algunas voces objetan que se haya producido esta operación porque el Código Civil puede alojar normas de derecho público y se citan como ejemplos habitualmente las reglas concernientes a las personas jurídicas públicas, al dominio público y en algunos casos también se menciona la regla de las limitaciones administrativas a la propiedad y el interés público. ¿Qué dicen los descentralizadores entusiastas? La otra posición encuadra el tema del derecho público local, como hemos visto. En primer lugar, consulta lo que dicen las constituciones provinciales. No está de más consultar lo que dicen las constituciones provinciales. Las de Salta, Río Negro, Catamarca, Chubut, Chaco, San Juan, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, San Luis, Tierra del Fuego, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz y Santa Fe, establecen cláusulas de responsabilidad del Estado provincial y en algunos casos de los municipios. Se cita la de Santa Fe que remite a la legislación común, pero es la propia norma de derecho público la que remite al derecho civil y además dice que se aplica lo pertinente. Por otro lado, hay un segundo factor normativo en juego, que coadyuva a inclinar la balanza a favor de la tesis de los descentralizadores entusiastas. Es la vinculada con la existencia pacíficamente aceptada durante décadas de regulaciones en materia de contratos públicos. La responsabilidad en materia de contratos
contratos públicos, me refiero a la concesión de obra pública, la locación de obra pública, el suministro, el contrato de consultoría, los empréstitos públicos, la concesión de servicios públicos, el arrendamiento de servicios públicos, el empleo público, etc. En todos ellos, las provincias han históricamente, desde tiempo inveterado, regulado la responsabilidad contractual, por así decirlo, y nadie cuestionó esto, nadie se sobresaltó y nadie planteó la existencia de protección. Al revés, yo diría, si uno cotejara el régimen de extinción del contrato de obra pública en la provincia de Buenos Aires, de 6021, con relación a la locación de obra privada, es más protector en el caso fortuito de fuerza mayor, precisamente por avería de los materiales acopiados, que lo que ocurre en el campo del derecho privado. En tercer lugar, se sostiene un argumento que a medio andar es aceptable por parte de los entusiastas, se fue demasiado el entusiasmo en este caso, descentralizadores, y es el vinculado con el precedente Barreto de la Corte del año 2008. En el precedente Barreto se cambió la jurisprudencia en materia de lo que es el concepto de causa civil a los fines de suscitar la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se dijo que los casos de derecho de responsabilidad del Estado no eran más causa civil, sino eran casos de derecho público, consecuentemente tramitaban en jurisdicción de las provincias. Ahora bien, si bien se afirmó esto en Barreto y se decidió, en el considerando nuevo 10 se menciona que la atribución de competencia a los jueces locales de estas causas no puede verse afectada por el hecho de que se invoquen o apliquen en los casos ocurrentes las normas del Código Civil, porque este contiene institutos que forman parte de los principios generales del derecho. Es decir, que el Código Civil puede alojar reglas multiuso, multipropósito, que traducen en un texto los principios generales del derecho. De modo tal que lo que quiso decir la Corte fue morigerado por este considerando 12. Por otra parte, es inocultable que el propio legislador fondal ha optado por deferir la cuestión, ya vamos a ver de qué manera, al campo del derecho público. Y el argumento de la existencia de normas de derecho público en el Código Civil es opinable, porque tanto las reglas que regulan las personas jurídicas como las que atañen a los bienes del dominio público son simplemente normas de deslinde. No hay un solo aspecto jurídico sustantivo, a excepción de la inembargabilidad y la imprescriptibilidad de los bienes del dominio público, que dé cuenta de cómo funcionan los institutos, cómo se constituye el dominio público, cómo se afecta, cómo se desafecta, cómo se constituye una sociedad o una empresa o una entidad, cualquiera sea la denominación del Estado. El campo de las descentralizaciones es pleno dominio y señorío regulatorio del derecho público, lo mismo que la dinámica de la utilización de los bienes del dominio público. Y en cuanto a los aspectos de la desprotección, rápidamente el derecho público tiene esa variabilidad, es un derecho que cambia mucho más rápido que el derecho civil, el derecho privado, probablemente porque las normas y los instrumentos de derecho público se desarrollan coyunturalmente y el derecho privado de protección piensa mucho más. Lo cierto es que han habido signos de protección, probablemente no los mejores, pero los ha habido. Por ejemplo, las leyes 27.328 y 27.700, esta última, la denominada Ley de Bases, han expandido la indemnizabilidad en los casos de extinción de contratos de personas de interés público. Por supuesto lo han hecho, la primera norma es la que regula los contratos de participación público-privada, lo han hecho para garantizar el máximo rendimiento posible a las inversiones, es decir, una especie de subsidio a las grandes compañías que querían depositar sus intereses en una inversión privada para infraestructura. Es cierto que no lo ha hecho en otros campos, pero también es cierto que el derecho público en este aspecto demostró interés, reaccionó rápidamente señalando la inaplicabilidad de las normas de la responsabilidad del Estado y la aplicabilidad de las normas del derecho privado como aplicación subsidiaria, es decir,
la regla inversa en 1764. Pero lo que sí advierto en lo personal es que estas tres reglas, la de 1774 nuevo que declara la inaplicabilidad del derecho privado, la del artículo 1775 que determina que esta materia está regulada por el derecho público local o nacional según correspondiere, han sufrido la mala prensa, por así decirlo, de una ley como la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, que ha sido muy criticada. Yo la critico en sus contenidos. Creo que es una ley que limita a algunos institutos innecesariamente y que no contiene ninguna previsión sobre otros de una manera incalificable, pero tiene un gran mérito que fue la primera ley de responsabilidad del Estado. Tiene un mérito cronológico que no es poca cosa. Entonces, ¿cuál es el problema que yo, para ir terminando, advierto en esta materia? El problema que veo tiene que ver en parte con el lenguaje y con la coordinación mínima de competencias y con un diálogo que el trabajo en paralelo entre administrativistas y civilistas no permitió lograr. El buen trabajo que se realizó para elaborar en la comunidad jurídico-académica del derecho privado del Código Civil Comercial no se ha integrado para tender puentes entre las dos disciplinas en esta materia. Y los puentes pasarían por una regla de oro, una especie de núcleo duro que me parece que puede despejar algunas incertidumbres. Y sería la siguiente. Hay supuestos en los que solo el Estado puede ser el agente provocador del daño. Son impredicables respecto de los particulares. Y hay supuestos en los que el Estado provoca daños de la misma manera que lo podrían provocar los particulares. Lo primero, cuando el Estado ejerce la jurisdicción, la responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cuando el Estado ejerce la legislación o cuando el Estado ejerce cierto tramo de poder público administrativo. También probablemente todo el capítulo vinculado a los daños producidos en relación con los bienes del dominio público natural, los glaciares, el mar continental, las playas, los ríos navegables, los lagos navegables, etc., no puedan formar parte del riesgo vicio de la cosa del 1757 del Código Civil anterior 1103. También algunos supuestos de daños vinculados al dominio público artificial. Y seguramente dejar abierta la exposición a la responsabilidad patrimonial del Estado a la actividad riesgosa peligrosa sin más, como lo establece el artículo 1767 para el resto del campo de derechos humanos, sea una aventura sin financiamiento posible. Pero todos los demás, los que forman parte del día a día, la responsabilidad por un accidente de tránsito, de un patrullero, de una ambulancia, ¿qué diferencia puede tener con la responsabilidad de un automotor particular? La responsabilidad de los daños en la salud de establecimientos médicos, ¿por qué establecer una distinción con los establecimientos privados? Ni que hablar de los casos de daños de los establecimientos educativos. Todo eso debe formar parte de una regulación común, de una revisión licenciada que haga el derecho público al derecho privado. Porque tenemos aspectos que son de directa aplicación, ni siquiera la idea de que se puede construir mediante la analogía los vacíos. Son casos de directa aplicación. Y lo digo esto pensando en que la provincia de Buenos Aires tiene la oportunidad de dictar una ley sobre la materia. Sin embargo, hay algunos problemas, como decía, con la terminología, para ir cerrando los mencionaré. El primero tiene que ver con el concepto de daño. El artículo 1737 define el daño como una lesión a un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento, vinculado con los bienes, las personas, los derechos de ciencia jurídica. Derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Si nosotros analizamos las cláusulas más avanzadas en el derecho administrativo, derecho procesal administrativo de legitimación, para acceder, para franquear el pórtico de la jurisdicción, nos encontraremos que están dadas por el Código de Condiciones Administrativas de la Provincia de Buenos Aires, artículo 13, lesión a un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. O la reforma actual de los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que ocurre, apela a la misma terminología, lesión a un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Es evidente que un derecho o interés no reprobado es algo mucho más amplio, tiene más aplicaciones que la protección de un derecho tutelado.
Entonces tendríamos la dificultad de que la cláusula de ingreso es más estrecha que el bien de la vida que se obtiene. Ahí hay algún problema que hay que compaginar. Por otro lado, y con esto voy cerrando, las directrices jurisprudenciales tienen algún problema, a mi modo de ver, de la Corte, tienen algún problema de encuadre. La falta de servicio, el supuesto factor de atribución típico de la responsabilidad por actividad irregular, ilegítima, inválida del Estado, se considera como un supuesto de responsabilidad objetiva y directa. Que sea directa no hay duda. Pero ¿puede decirse que es objetiva la falta de servicio cuando supone una reprochabilidad de la conducta, exige una demostración de la disfuncionalidad del quebrantamiento del servicio regular? Esto tiene poco que ver con la idea de responsabilidad objetiva, al menos la que surge del artículo 1757. La responsabilidad por falta de servicio debe ser una responsabilidad por culpa objetivada, no por una responsabilidad objetiva. Y en segundo lugar, no concuerdo con las decisiones de la Corte de la Nación cuando los últimos precedentes sobre responsabilidad por actividad normativa válida, Malma Trading del año 2014 y Alcalis de Patagonia del año 2021, sostienen que la atribución de responsabilidad por actividad válida del Estado no puede entenderse como un supuesto de responsabilidad de naturaleza objetiva. Repito, dice la Corte que la atribución de responsabilidad por actividad normativa, por actividad válida, no puede interpretarse como un supuesto de responsabilidad objetiva. ¿Qué quiere decir? ¿Es objetivo? Aclaro que el doctor Lorenzetti excluye de sus votos ese párrafo, pero forma parte de la mayoría del tribunal. Es decir, que todavía tenemos problemas con el lenguaje, con las palabras. Las palabras del derecho son las que realiza la universidad, y el núcleo duro de la responsabilidad del Estado creo que se puede lograr aclarando también las palabras. El Código Civil y Comercial utiliza un lenguaje sencillo, emite una voz comprensible, por eso, la voz de la contemporaneidad. En todo caso, el ejemplo de la codificación es seleccionador. Entre tanto, el despliegue multicompetencial de nuestro federalismo, impone, hace las cosas más complejas, evidentemente, es mucho más compleja que un Estado unitario. Pero con armonía, producto del diálogo, se puede acrecer la seguridad jurídica, se puede lograr también. Estos objetivos pueden robustecer el Estado de Derecho en tiempos en los que se pretende rebajar el tono de la juridicidad. Es nuestra responsabilidad custodiar entonces y mejorar los niveles de institucionalidad alcanzados, entre otras cosas, por más de 40 años de vida democrática, gracias a que muchas personas, muchos de ellos hombres y mujeres de derecho, como ahí como imagen, hicieron y hacen bien sus oficios, profesionales estudiosos y jueces independientes, que se nutren de la jurisprudencia severa y precisa, la doctrina rigurosa y la intelectualidad desafiante. Debemos también reflexionar con hondura sobre todos los errores y omisiones incurridos, sobre las inercias, los fracasos y los descuidos que necesitamos corregir y evitar. Por ello, la conversación abierta, el debate de ideas, el diálogo interdisciplinario deben prevalecer sobre los normativos. En esa tarea, las palabras del derecho podrán ser más útiles que nunca. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Feliz en este triple festejo, 15 años de la universidad, 10 de la carrera y 10 del Código Civil y Comercial. A mí me toca presentar con honor y con amor a Ira Kemmelmacher. Algunos dirán, es la Vélez Sarsfield del derecho actual. Claramente tenemos acá a Vélez Sarsfield, con mucho más ya, pero es nuestra Vélez Sarsfield. Y hoy la veía entrando a la facultad con esa alegría. Y me dice, Marisa, vos me haces conocer las universidades del Código.
orgullosamente Universidad del Conurbano del Bicentenario. Y eso también tiene que ver con lo que implicó el código, con esta mirada humana, con esta mirada profunda, y eso jamás hubiera sido posible sin una voluntad política detrás, de transformación profunda, pero también haberla llevado a cabo con alguien que realmente es lejos la mejor jurista que tiene nuestro país. Y podría decirles que Aida fue ministra de la Corte de Mendoza, titular en Ampullo, tiene honoris causa pero por todo el planeta, pero yo voy a decir, como dirán los chicos y las chicas, es todo lo que está bien. Y tiene una humildad y va a cada lugar y a cada universidad y a cada colegio con esa alegría, con esa profundidad, con esa humildad. Una palabra que si esa humildad estuviera derramada en el derecho sería hoy seguramente otra cosa. Entonces, bienvenida a nuestra casa, a mi casa, porque la verdad, si hay algo que estamos realmente orgullosos, es de tener acá a Aida Cabernet. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muy feliz. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a contar una infidencia. Cuando Marisa entró en mi vida, que era una alumna de un posgrado de la UBA, y empezó a estudiar y venía a mi biblioteca, mi hija Fabiana, que es abogada, una gran abogada, me dijo: menos mal que apareció esta en tu vida para que me des eso a mí de molestar. Bueno, a esto obedece todo lo que ha dicho Marisa esta tarde aquí de mí. Yo también me siento muy feliz de estar acá con tantos festejos, no solamente los 10 años de nuestro código, compartir con el doctor Soria. Ambos hemos sido jueces de superiores tribunales de provincia, de modo que, bueno, lo único que tengo es agradecimiento por estar esta tarde acá con ustedes celebrando, entre otras cosas, estos 10 años. Pues yo elegí un tema que es más del doctor Soria que mío, porque voy a hablar sobre la igualdad, pero la igualdad en el Código Civil y Comercial. De modo que creo que de alguna manera, aunque no nos habíamos puesto de acuerdo, las dos charlas van a tener esta línea de no hay fronteras. Estamos, sí, derecho público, derecho privado, pero más puentes que fronteras. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué este tema? Entonces, antes de decir por qué el tema de la igualdad, quiero distinguir una primera aclaración: igualdad y diversidad. Porque defendemos la diversidad y defendemos también la igualdad. Entonces, creo que nadie explica mejor que la literatura estos conceptos que a lo mejor son muy jurídicos, pero quizás desde el arte nos lo explican a nosotros mucho mejor. Entonces voy a traer unas partes de un texto de una gran escritora, en mi opinión, Irene Vallejo, que escribe mucho también en diarios españoles, aparte de sus libros, y uno de sus últimos artículos se llama así: Seres errantes. Y me ha gustado mucho para que ustedes puedan distinguir esto de la diversidad y de la igualdad. Ella dicen, y bueno, sabrán todos por qué he elegido este texto, no hace falta que aclare eso. Dicen que la inmigración nos hunde en la mezcla y el desorden, pero a la vez abrazamos una homogeneidad sin precedentes. Aquí y allá las mismas marcas
fábricas venden idénticos productos y fabrican en serie nuestra ropa. Los escaparates son iguales en las millas de oro de las capitales, escuchamos canciones con millones de descargas, imitamos a celebridades mundiales estereotipadas y un cóctel explosivo de propaganda y algoritmos nos configura según sus moldes. Se diría entonces que el caos de la pluralidad no es nuestro problema más alarmante. Nuestros antepasados, dice Irene, fueron transhumantes y en cada hogar anida la memoria de quien partió a lo desconocido, incluso sin papeles ni permisos. Abuelos, tías, hijos, aún palpitan la piel y la angustia de nuestros familiares empujados a otros horizontes. La lucha por subsistir, la lejanía de los seres más queridos, las barreras del idioma, las leyes hostiles, el rechazo racista, la solitaria indefensión y el fantasma del fracaso. Los psiquiatras llaman síndrome de Ulises a los trastornos debidos a esta ansiedad prolongada. Debe su nombre al héroe griego, que zarpó en su juventud y tardó 20 años en regresar. Lejos de Ítaca, afrontó todos los peligros imaginables, perdió el rumbo, se hundió, sufrió humillaciones, y a menudo apareció que su destino era perderlo todo, una y otra vez. Homero cuenta que Atenea, diosa de la inteligencia, estuvo siempre de su parte y acudía a infundirle esperanza en los momentos de desconsuelo. En nuestra memoria cultural, también la Biblia es rotunda. Dice el Éxodo: no explotarás ni oprimirás el extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Insiste el Levítico: si un extranjero se establece entre vosotros, será como un compatriota más y lo amarás como a ti mismo. Jesús evoca en el Evangelio de Mateo: tuve hambre y me disteis de comer, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel vinisteis a verme. Son los discursos xenófobos, dice Irene, los que socavan estas tradiciones que pretendemos proteger. Nos habitan identidades múltiples. La diversidad nunca fue una amenaza real para mantenernos unidos. Lo son la desigualdad, el desempleo precario y el empobrecimiento de las redes de colaboración. Bueno, como ustedes ven entonces, una cosa es la diversidad que estamos aceptando y otra cosa son las desigualdades que no queremos. Queremos las igualdades. ¿Y por qué este tema? Bueno, este tema viene de los famosos artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que no vamos a repetir, y que hablan de la constitucionalización del derecho privado. Y la igualdad, como ustedes saben, nos viene del derecho público. Quizás también desde el arte explican esta constitucionalización mejor que nosotros por el artículo 1 y 2. Veamos este maravilloso prólogo, o parte, mejor dicho, de este libro que se llama Terra di Rapina, de la italiana Giuliana Salatino. Para que veamos cómo una cosa se resuelve con la Constitución y otra con la ley. Este es un caso en el que los trabajadores quieren trabajar, no quieren hacer huelga. Viene de afuera esto de que hay que parar. Entonces, dice el cuento: en el feudo de los Verdes, el apellido de los propietarios, dice, había 2.000 campesinos y casi un centenar de arados trabajando en la tierra inculta. El capitán de los carabineros, o sea, los policías, con un megáfono ordenó se detuvieran gritando: en nombre de la ley, ¡alto! Entonces los arados se detuvieron. Pero desde el fondo de la llanura respondió la voz del presidente de la cooperativa: en el nombre de la Constitución, compañeros, trabajemos. Y un centenar de arados volvieron a trabajar. Bueno, aquí está como desde la ley tomamos una actitud, pero desde la Constitución
podemos tomar otro. Entonces, ¿qué es esto de la constitucionalización? Bueno, desde la secularización, podemos decir del derecho, desde la Revolución Francesa, los tres valores máximos del constitucionalismo moderno han sido la libertad, la igualdad, la fraternidad. Son valores básicos, pero esto fue en 1789. Y los franceses se olvidaron bastante de la fraternidad. Hablaron mucho de la libertad, hablaron de la igualdad, pero la fraternidad un poco menos. Y estamos en otras eras, ni que hablar de la IA y de todo lo que se habla actualmente. Entonces, estos tres valores básicos del constitucionalismo moderno, nosotros tenemos que hacer una relectura. Pero no solamente hacer una relectura de esos valores básicos, sino nunca olvidarnos que están en interrelación y que lo que tenemos que tratar siempre es de ponerlos en equilibrio. Entonces, a la libertad la vamos a llamar hoy autonomía, a la igualdad, este pluralismo con el que comencé yo, de Irene Vallejo, y a la fraternidad, hoy responsabilidad o solidaridad. Siempre en equilibrio, porque nada es absoluto. No hay derechos absolutos, no hay libertad absoluta, siempre en equilibrio. Entonces, en la tarde de hoy nos vamos a referir a este tema de la igualdad y cómo la igualdad entra en el Código Civil y Comercial a través del proceso de constitucionalización. Y así lo tenemos que interpretar. La igualdad, desde lo público, lo privado, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, ha sido desde siempre una aspiración permanente de todos los grupos humanos. Por lo tanto, nosotros no necesitamos fundar, explicar nada relativo a la igualdad. La igualdad se explica sola. Cuando yo establezco un privilegio dentro del Código Civil, por ejemplo, en materia concursal o no concursal, ahí tengo que dar una justificación. ¿Por qué ese crédito tiene privilegio? ¿Por qué va a cobrar antes? Pero la igualdad no necesito explicarla. La igualdad está allí. Es a lo que todos hemos aspirado. Entonces, si nosotros miramos qué pensaban los franceses, estos que nos hablaban de igualdad, fraternidad, ¿qué decía este troplón tantas veces citado por Vélez en esas notas de las que tanto hemos estudiado? En el año 1852, Troplón decía, el matrimonio es una sociedad, pero las dos partes no son iguales. ¿Ah? ¿Quién se animaría hoy a decir esta frase que sostenía este gran señor? Por el contrario, vamos a ver qué dice el Código Civil y Comercial. Nada de lo que decía Troplón. Si yo tomo el libro segundo donde están las relaciones de familia, miro el matrimonio, a ver si está Troplón acá. No, no está Troplón. El capítulo 1 se llama Principio de Libertad y de Igualdad. Y el 402, como dice, ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de los derechos y las obligaciones de los cónyuges. Igualdad. Pero no solamente esto lo tengo para el matrimonio, lo tengo para las uniones convivenciales. ¿Y qué dice el 509? Las disposiciones de título se aplican a las uniones basadas en relaciones afectivas, de carácter singular, sean del mismo o de diferente sexo. O sea, igual. Y el 515 me da la autonomía para regular esas uniones convivenciales. Ojo, dijimos autonomía sí, libertad sí, autonomía, nueva palabra de la libertad, igualdad sí, solidaridad sí, y las tres en equilibrio. Entonces, ¿qué me dice el 505? Los pactos de convivencia no pueden ser contra el orden público ni al principio de igualdad de los convivientes. Puedo pactar muchas cosas, pero no en contra de la igualdad. Y cuando hablo de la filiación, ¿qué me dice el 558? Igualdad de efectos
efectivamente, la filiación extramatrimonial se establece de una manera diferente a la extramatrimonial. En el matrimonio automáticamente tengo papá y mamá, si no estoy casado no lo voy a tener automáticamente ese doble vínculo. Voy a necesitar el reconocimiento, pero en los efectos van a ser todos iguales. La filiación puede tener lugar por naturaleza, por técnica de reproducción humana asistida por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza, todas surten los mismos efectos. Pero no solamente surten los mismos efectos, sino que cuando me presento al público, me presento a los demás, tengo ese papelito de identidad del que hablaba Saramago. El certificado de nacimiento no puede hacer distinciones. Dice el registro del Estado civil y capacidad de las personas, solo deben pedir certificados que sean redactados de forma tal que no resulte si la persona nació aquí, nació allá, nació allá. ¿Qué es? Principio de igualdad. Y cuando hablo de la responsabilidad parental, el 656 dice que si no hice ese plan de parentalidad, el juez va a resolver todas estas cuestiones, pero ¿qué es lo que no puede hacer? Dice el 656, no siendo admisible discriminación fundada en el sexo, orientación sexual, la religión, las preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición. O sea, me manda a la igualdad, a la no discriminación. Ahora bien, hay algunas pautas culturales identitarias que me pueden mover la balanza de esta igualdad. Veamos algún caso. Veamos en la cuestión de la adopción. En la adopción, el artículo 20 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿qué me dice? Que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo superior interés exige que no pertenezcan en este medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. Y después me dice que hay una serie de figuras jurídicas a las que yo puedo recurrir para obtener esa protección. Incluso hasta cita algún caso que viene del derecho islámico, como es la kafala. O sea, queriendo reconocer esta convención internacional, que hay muchas maneras, de acuerdo con las culturas, de cómo proteger a esos niños. Pero fíjense que el párrafo tercero de este artículo 20 dice, entre esos cuidados, figurando entre otros, tales, ¿sí? Todos los que pueden ser, dice abajo, cuando vayas a elegir entre todas esas figuras, ojo, ¿de qué tenés que preocuparte? Dice, al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. ¿Qué quiere decir la convención ahí, con ese artículo? Que tengo que tratar de que este origen biológico del niño no tenga rupturas con estas nuevas formas que yo lo voy a proteger. Entonces, si este niño viene de una cultura de pueblos originarios y no tengo quien lo trate allí, o esos pueblos originarios como los Uguá de Colombia, entienden que si es un mellizo, la naturaleza está enojada y hay que dejarlo en la selva para devolvérselo, y bueno, me lo tengo que llevar a otro lado. No lo puedo dar con los Uguá, si los Uguá no responden a eso, ¿no es cierto? Muy bien, pero la convención, ¿qué es lo que dice? Que tengo que tratar, en la medida de lo posible, que cualquier cuidado continúe ese origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Pongamos caso de la jurisprudencia argentina para que ustedes entiendan cómo se aplica eso y en qué medida esas pautas pueden llegar a mover la balanza de la igualdad. Nosotros, hace poco, tuvimos un caso, el segundo que está abajo, lo he puesto abajo porque temporalmente viene después. Este caso que se resolvió en junio del 2024, o sea, el año pasado,
Es un caso en el que aplicar el artículo 20, inciso tercero, es fácil, muy fácil. ¿Por qué? Este era un chico de la comunidad judía, un adolescente ya. Se llevaba muy mal con su familia de origen. Pasa al cuidado de una asociación que también es judía. Pero llega un momento en que no debe seguir allí en el cuidado, sino que es mejor que una familia lo adopte. Entonces, la propia asociación donde este chico ha estado le dice al juez: mire, considero que tiene que pasar a la adopción como viene una familia judía. Ha estado con nosotros, el chico se siente judío. ¿Nos parece, señor juez, que atienda usted también a la preferencia de alguna familia judía que lo venga a adoptar? Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Aplicamos la convención, todo. Pero veamos un caso que tuvimos en la República Argentina antes de la convención. Antes de la convención. Fue el famoso caso Schwartz, que le llega a la Corte en el año 1957. Acuérdense, la convención es del año 1989. Ya está vieja la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los niños de la década del 90 del siglo pasado, ¿qué tienen que ver con los niños nuestros? Bastante poco. Si la Convención Internacional se mantiene, es gracias al comité que hace interpretación activista de la Convención. Porque, sinceramente, respecto de los niños, otro mundo. Pero vuelvo al caso Schwartz. ¿Qué había pasado acá? Este era un niño que había nacido como católico. Tenía su acta de bautismo, católico. Pero tenía pocos meses. Su madre ha muerto. Su papá está enfermo. Vienen de una familia en una situación de vulnerabilidad muy grande. La tía no se puede ocupar, etcétera, etcétera. Pasa en aquellos tiempos, por favor, 1957, ubíquense en el tiempo. Pasa casi como una guarda de hecho, lo que hoy llamaríamos una guarda de hecho, pasa a un matrimonio judío. El niño es atendido por el médico viene y declara que con la primera vez que lo vio ese niño creía que por su raquitismo no iba a sobrevivir, que la familia lo ha querido, han arreglado la casa, tiene su habitación, el niño va creciendo de una manera extraordinaria. Muy bien, juicio de adopción. En determinado momento el padre aparece y se opone, casi un poquito incentivado también por el Ministerio Público. Se opone a la adopción sosteniendo que el niño es católico, que ha nacido católico, que la familia es católica y que estos son judíos. Entonces el juez en primera instancia dice: miren, sí, adopción, pero ustedes tienen que educarlo a este niño que todavía tiene 1 añito y medio, 2. Lo tienen que educar en la religión católica. Entonces apelan, y cuando apelan dicen: mire, nosotros no vamos a educar en una religión que no tenemos. No tengo ningún problema, cuando el chico crezca, si quiere ir a la iglesia, le vamos a permitir, pero no me obligue a educar en una religión que yo no sé educar. ¿Qué hace la Cámara? La Cámara revoca la adopción. Utiliza la religión como un factor de identidad que va por encima de lo que hoy llamaríamos superior interés del niño. Esa identidad religiosa es lo que marca el interés superior en este caso y revoca la adopción. Llegamos a la Corte. ¿Qué dice esta Corte del año 57? Dice, acuérdense, no tengo la convención, ese artículo que les mostré no estaba, no existía. Entonces la Corte, piensen, año 1957, la Corte dice: ustedes, señores jueces, se inventaron un requisito que no está en ningún lado, porque la identidad de religión no figura en la ley de adopción.
Ustedes se han olvidado de la situación de este niño que hoy se encuentra con esta familia, que ya tiene 7 años, ¿verdad? Y por razones religiosas, un requisito que no está y revoca la decisión de la Cámara, hace lugar a la adopción, saca este requisito que los padres tenían que enseñar en la religión. ¿Por qué traigo este caso? Este caso lo traigo a ustedes para que ustedes vean lo difícil que muchas veces mantener identidades grupales respecto de igualdades reales, fácticas, con lo que yo me puedo encontrar. Esta corte, secularizadora al máximo, no tenía la pauta de la convención. Se ciñó en su momento a un criterio de legalidad. Dijo, ustedes crearon un requisito que no está en la ley. Y eso es, de alguna manera, contrario a la Constitución. Hoy, ¿qué diría un juez en el caso Schwarz? A mí me parece que hoy, aún con la convención, tendríamos que resolver como resolvió la Corte. Porque lo contrario es discriminador. Porque en este caso, la religión, en lugar de ser el elemento de identificación, de identidad grupal, sería un elemento que contraría ese interés por una pauta de desigualdad de religiones. Quiero decirles que el camarista que revocó dijo, no se trata de ser antisemita. Dice, si esto fuese al revés, lo estaría resolviendo igual. Si este niño hubiese nacido judío, no hubiese permitido que una familia católica lo adopte. Lo cual, en mi criterio, es un error frente al caso. Eso sí que para mí fue discriminador. Vuelvo al Código Civil y Comercial. Este principio de igualdad no solamente aparece en las relaciones personales o de familia. Tengo el 1098, que me habla del trato equitativo y no discriminador en materia de consumidores. Me dice que los consumidores tienen que tener un trato equitativo y no discriminador. Y no puedo discriminar en razón de la nacionalidad. Esto en la Ley de Protección de los Consumidores tiene una variante. Le permite al Poder Ejecutivo, por reglamentación, crear esas discriminaciones. Ejemplo, bus que anda por la Ciudad de Buenos Aires. Los nacionales pagan una tarifa menor que los extranjeros. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación que permite para incentivar el turismo interno, que si venimos de La Rioja, de Mendoza y nos queremos pasar por la Ciudad de Buenos Aires, pagamos menos que el italiano, que el francés, que el brasileño. En el código no está esa excepción. En el código dice que no podemos, en materia de consumidores, crear discriminaciones en razón de la nacionalidad. En materia de publicidad, prohibida toda publicidad que sea abusiva, discriminadora, induzca al consumidor a comportarse, En materia de arbitraje, otra norma procesal, doctor, colocada acá en el código. En materia de arbitraje, ¿qué dice el ICE 62? Que en todos los casos los árbitros deben garantizar la igualdad de las partes y el principio para la declaración unilateral de voluntad, donde estamos regulando el concurso público, los premios que nos podemos ganar. ¿Qué dice el 1808? No puede efectuarse llamados que analicen diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, nacionalidad. Acá concursan solo los que comparten la idea del centro estudiante. No. Aquí concursan todos, sean o no opositores al centro estudiante. Para el tiempo compartido, el 2097, entre los deberes del administrador, ¿cuál está? Preservar la igualdad de derechos de los usuarios. O sea, en el derecho internacional privado, otra norma procesal, doctor, pero esta hemos sacado en razón del principio de igualdad de trato.
Ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesta en razón de la calidad de ciudadano, residente, permanente. La igualdad de trato se aplica a las personas jurídicas aún constituidas en el extranjero. Acá también tenemos otra norma. Ahora, hay otras normas, ¿cuánto me queda, Marisa? Hay otras normas en el Código Civil y Comercial que no mencionan la palabra igualdad ni discriminación. Todas las que dije, me puse en la computadora, pues igualdad, me vinieron, discriminación, me vinieron. Estas no, estas las tuve que buscar más, porque no tienen la palabra ni igualdad ni discriminación, pero favorecen la igualdad y la discriminación. O sea, la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo, apellido de los hijos. ¿Qué teníamos antes en el Código de Vélez, en la ley 18.248? Esa fue la ley que reguló el nombre. ¿Qué teníamos? Un hijo, en la regla es que lleve el apellido del padre. Eso teníamos antes. Ahora el Código crea esto que se llama el nombre de familia. Papá y mamá, papá, mamá, porque todos son iguales, se pueden poner de acuerdo qué apellido va primero. Si el de uno, el del otro, no importa si es el padre, la madre, si son dos madres, si son dos padres. Se pueden poner de acuerdo. ¿Eso qué es? Igualdad. Ahora no se ponen de acuerdo. ¿Cómo logramos la igualdad si no se ponen de acuerdo? Entonces, el sorteo. ¿No dijeron, ustedes están locos? Una cuestión de república. ¿Cómo es el apellido, el nombre? ¿Qué es eso del sorteo? Es que hay veces que el sorteo es la única manera para mantener la igualdad. No tengo otra. ¿Cómo va a ser el director del registro para saber qué hace al interés superior del niño? Si el de este padre, esta madre. Distinto es el caso del niño que nace fuera del matrimonio y que tiene un reconocimiento posterior por parte de uno. Porque ahí sí, si yo voy al juez, tiene pautas para saber qué es mejor. Y esas pautas pueden ser si el chico va a la escuela, si no va a la escuela, con qué nombre es conocido, etcétera, etcétera. Pero si no, la igualdad, ya lo dice Dworkin, hay veces que el sorteo es la única manera jurídica de resolver con igualdad. Entre los cónyuges, el nombre, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición de o sin él. ¡Ah! ¿Cómo nos criticaron? Vinieron, dijeron, eso es el machismo que se ha metido en el código. Sabido es que ningún hombre va a llevar el apellido de la mujer. Esto es la sociedad patriarcal. Segundo día de vigencia del Código Civil y Comercial. 4 de agosto del 2015. En Neuquén, una pareja que había vivido en unión convivencial va al registro a casarse y el señor quiso llevar el apellido de la señora. ¿Qué es contra el principio de igualdad? A favor del principio de igualdad. Personas con algunos problemas de incluso salud mental. El hecho que estés internado no significa que no te presumo capaz. Principio de igualdad. Es lo que dice el artículo 31. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aún cuando se encuentre internada en un establecimiento. Para la responsabilidad parental, ¿qué nos dijo el 641? En caso de convivencia, le corresponde a ambos progenitores, no el papá, no la mamá, no esta mamá o sobre esta otra mamá. Ahora, tengo un problema. Hasta aquí, qué fácil todo.
te pusiste en la computadora, encontraste los artículos y nos los viniste a vomitar esta tarde acá. Bueno, ahora tengo problemas. Por ejemplo, en el código, como bien se ha señalado, este es un código que admite la descodificación. A diferencia del código de Vélez, que como creábamos algo, como los franceses cuando hicieron su código del año 1804, empezaba un mundo nuevo desde la juridicidad. Vélez, ¿qué le puso en el artículo 22? Ninguna norma que está por ahí pululando y bailando tiene valor de derecho civil. Acá lo único que es derecho civil es lo que está en este código. O sea, el concepto del código como que aquí está todo el derecho civil y el resto no existe. Esto no es el Código Civil y Comercial. No puede serlo, porque el problema, la cuestión de la descodificación es creerse que uno puede parar la descodificación. Es como pretender parar una luz con la mano. La descodificación es imposible de parar. Hoy tengo un código y mañana tengo una ley especial. Y este Código Civil y Comercial menciona muchísimas veces las leyes especiales. Y el otro día, en una jornada preparatoria de un congreso de sociedades, escuché decir a un societarista algo fantástico. Dice, miren, el Código Civil y Comercial dejó abierta la posibilidad de todas estas leyes especiales. Somos nosotros los que estamos en deuda cuando no actualizamos las leyes especiales. Nos dejaron abierta la posibilidad para que la ley especial actualice todo y somos nosotros los que estamos en deuda. Y es cierto lo que dice, pero el código, insisto, el código admite a diferencia, o sea, es un concepto nuevo de código. No es el código con toda la materia, es el código que es una estructura y de esa estructura después surgen las leyes especiales, ¿sí? Pero hay que reconocer que esas leyes especiales, las que estaban y las que van a venir, generan muchas veces problemas de interpretación y aplicación. En este momento, ¿cuál es el problema que se está generando y que es grave a la seguridad jurídica? El tema de algunos plazos de prescripción, sobre todo cuando queremos compatibilizar la ley de protección de los consumidores, de los que también se ha hablado esta tarde y durante estas jornadas acá, en esta preciosa universidad, con los plazos de prescripción. Entonces, ley de seguros. Tengo en la ley de seguros un plazo que todavía está muy breve, el 1. Y tengo en el Código Civil el plazo de 5 general y el 3 de los daños. Y la verdad tengo jurisprudencia de un lado para el otro. Unos que me dicen, hay que aplicar el 1, otro me dice que hay que aplicar el 3, otro me dice, esto lo tenemos que arreglar. La verdad, hay que arreglar. Pero hay algunas soluciones que dicen, si no es consumidor, no hay problema. Le aplico el anual de la ley de seguros. Y la pregunta en la charla de hoy que habla de igualdad es si le puedo aplicar un plazo de prescripción distinto al mismo hecho por la circunstancia de que el asegurado sea un consumidor o un no consumidor. Si el hecho es el mismo, responsabilidad. En los accidentes de tránsito, que como bien señalaba el doctor Soria, en un accidente de tránsito es ridículo hacer la distinción entre público y privado, y acá nos preguntamos si en un accidente de tránsito puedo estar aplicando las mismas. Otros casos que se están planteando en materia de prescripción y de, pero ya en materia de derecho de familia, en mi opinión, no tiene que ver el principio de igualdad, sino, aunque los jueces lo citan y en mi opinión me han citado el principio de igualdad, sino del acceso a la justicia. Ejemplo,
ustedes saben que un hijo no tiene plazo, ni de caducidad, ni de prescripción, ni nada, para reclamar la filiación o para impugnar la filiación biológica que tiene. En cambio, el padre, que formalmente es el padre, por ejemplo, el marido de la mujer, ese sí tiene un plazo. Antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, algunos jueces dijeron, esto es inconstitucional por violar el principio de igualdad, porque el hijo no tiene plazo y el padre sí tiene plazo. Mal. La Corte lo ha hecho hasta el cansancio. La igualdad es la igualdad de circunstancias. Y no es lo mismo para un hijo ser desplazado que la acción que tiene el padre, que pudo haberla ejercitado y no la ejerce, y la ejerce solamente cuando viene la mujer y se divorcia y le dice: sos tan infeliz que hasta ese chico no es tu hijo. Y ahí el tipo reacciona e inicia el juicio de impugnación. Bueno, porque sabía que no era hijo biológico de él. Pero mientras la mujer no le dijo nada. Bueno, ahí el problema no es la igualdad. El problema es si el cómputo de ese plazo me permite o no a mí acceder a la justicia. ¿Qué quiero decir? Si yo hago correr ese plazo antes de que este señor efectivamente piense que no es el hijo, y cuando lo sabe, ya tengo vencido el plazo, le he impedido el acceso a la justicia y se lo he impedido de una manera que no tiene justificación. ¿Por qué? Porque yo para iniciar una acción de impugnación tengo que contar las cosas y para contarlas las tengo que saber. Entonces, si a mí me está corriendo un plazo y yo no conozco la situación, ahí no es un problema de igualdad, ahí de igualdad ante la ley, sino un problema de acceso a la justicia que está mal tratado. Bien, pero ahora, ¿qué me quedan? ¿3? Sí. Bueno, ahora entra la igualdad real, porque hasta ahora igualdad. Ay, por favor, comparen los presidentes. Este señor, que cuando yo era joven íbamos todos detrás de la Alianza para el Progreso, decía, este gran presidente de los Estados Unidos se equivocó, como se equivoca toda la gente, claro. Pero en esto no se equivoca. Dice, no todos los niños tienen las mismas capacidades, las mismas destrezas, ni la misma motivación, pero sí deberían tener el mismo derecho a desarrollar sus capacidades, sus destrezas y su motivación para llegar a ser alguien en la vida. Y esta foto que siempre muestro de este niño que hizo este dibujo, que quedó en una escuela donde iban muchos niños judíos y fueron todos llevados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Este niño hizo este dibujo y puso: je suis ce que je suis, je serai ce que je veux. O sea, soy el que soy, pero seré el que quiero ser. Bien, entonces, el Estado es el que debe tomar todas las medidas tendientes para garantizar, entre otros derechos, de la no discriminación. Y nosotros tenemos la Constitución, afortunadamente, esta hermosa reforma constitucional del año 94, el 75, inciso 23, que habla de la igualdad real de oportunidades y de trato. Y el pleno goce y ejercicio de quién, de estas 4 categorías que el constituyente presume discriminadas: niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Por supuesto, hoy hasta casi podríamos decir que no se puede en una charla así no hablar de la perspectiva de género. Y ahí tienen una hermosa cosechadora de mi provincia, que está cosechando con un niño en los brazos. Y por eso el Código Civil y Comercial tiene esta norma de la que tanto se habló, de que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Mi cosechadora cosecha y encima de todo tiene tarea cotidiana. Y para el hijo
que continúa viviendo con la madre, aunque sea mayor de edad, ahí también le da legitimación, creo que hablaron de esto, nos vamos rápido. Y, muy importante, la opinión consultiva 31 de este año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla del derecho al cuidado, ¿qué comienza diciendo? Dice, los seres humanos dependen en distintos momentos de su ciclo vital de recibir o brindar cuidados. Esta dependencia recíproca de cuidados constituye una expresión directa del respeto a la dignidad humana. Y ahí, por favor, todos los estudiantes tienen la obligación para aprobar cualquier materia de la observación general. Y ahí, la observación general hace... Ahí, ¿qué dice? Que el Estado debe garantizar que las labores de cuidado se realicen sin discriminación. Porque como dice mi amiga Encarna Roca Trias, la mayor discriminación contra la mujer está en la casa. Es la mujer la que se encarga de los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la Corte se encarga de señalar el impacto que tiene la distribución de las cargas de cuidado no remuneradas, como son las de la casa, en la economía general. Y dice, de acuerdo con la OIT, la razón más importante por la que las mujeres no tienen vínculos con los principales ejes de inclusión social, esto del mercado laboral y el sistema educativo, es debido a las expectativas de que atiendan responsabilidades. Bueno, también en el derecho sucesorio tenemos muchas, pero tenemos que concluir. Concluimos con una preciosa frase que a mí me gusta mucho, que dice, las batallas jurídicas por la igualdad son caminos accidentados y nunca se llega a la cima fácilmente. Hay que luchar. Y como decía este grande también nuestro en la literatura y de la política también, dice, la historia siempre es novedosa, decía Sábato. Por eso, a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando una nueva narración de la historia, abriendo así un nuevo cauce al torrente de la vida. El derecho privado ha querido eso. Este código piensa en esas luchas cotidianas. Ahora son ustedes los que están construyendo este nuevo derecho de las luchas cotidianas. Y hay que construirlo así, con esta hermosa imagen de la justicia de Lola Mora, que como ustedes ven no tiene venda. Mira lo que pasa. Está desnuda la parte de arriba, porque ella se muestra tal cual es, no tiene ni vergüenza, ni se siente inferior por ser mujer. Y el otro día, que visité un maravilloso museo que se está haciendo en Jujuy, de Lola Mora, donde van a ir a parar todas esas esculturas, el arquitecto que nos guiaba decía que a él le habían dicho, un señor que estudiaba Derecho, que esta estatua Lola Mora la había hecho pensando en la justicia corrupta y que por eso no tenía venda. Y yo me puse a pelear y le dije, no, mire, esa no es la interpretación. Y como la obra de arte, igual el código, aunque lo haya dicho Lola Mora, no importa. La interpretación es de cada uno de ustedes, el que lee, el que recoge. Mi interpretación de esta señora justicia ahí sentada es la justicia que mira y dicen que la balanza que tiene ahí al lado está desequilibrada y yo la veo perfectamente equilibrada. Así que, viva la